Hemos esperado la promesa por años. Hemos esperado la respuesta a nuestras oraciones. Navidad empezó con una canción de paz en las alturas. Hosana al Hijo de David, al Hijo de Dios. Navidad es Dios con nosotros, pero Navidad es más que solo una fecha, más que un evento. Navidad es Dios llamándonos a seguirle. Es dejar nuestras cargas a cambio de paz y gozo en nuestras vidas. Es dejar buenos sueños por los increíbles sueños de Dios, que son mucho más grandes de lo que podamos imaginar. Cuando más nos sentimos indignos, Jesús nos llama a seguirle, a ser sus manos y pies trayendo las buenas nuevas de la Navidad. Escucho tu voz, sígueme. Pues buenas tardes, mi nombre es Sara Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta casa y es un honor para mí poder compartirte el día de hoy la palabra de Dios. Así que acompáñame con una oración, ¿sí? Pues Padre, me entrego plenamente a ti, Señor, en esta hora, en este tiempo. Que seas tú el que hables a través de mi boca, Señor, que ordenes absolutamente todos los pensamientos, todas las ideas, todas las cosas que esta semana hemos hecho juntos para hacer este mensaje. Pues sobre todas las cosas manifiéstate en este lugar, Señor. Derriba argumentos, cambia nuestra forma de pensar, sobre todo acerca de ti, Señor. Quita toda mentira de nuestra mente, de nuestra vida, toda enseñanza que no viene de ti, toda cosa falsa en nuestra vida, Señor. Quítala, derríbala, abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, a escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, te voy a contar un poquito acerca de mí. Cuando yo era chiquita, te va a dar mucha risa todo lo que te voy a platicar, pero bueno, cuando yo era chiquita, primero que nada, yo tenía unos abuelos que en verdad amaba. Ya murieron mis abuelos por parte de mi mamá. Y mi abuela especialmente era una mujer sumamente devota. Era una mujer que todos los días iba a misa. Se levantaba temprano, tomaba su Biblia y se iba caminando a la iglesia y le quedaba lejos. Pero ella todos los días hacía esto. Siempre que tenía una oportunidad, platicaba de Dios con las personas. Siempre contaba historias sobrenaturales que le habían pasado y que en una carretera que se quedó sin gasolina y que de repente volteó y la gasolinera estaba enfrente y cosas así muy... Todo lo que ella siempre platicaba tenía que ver con un milagro de Dios en su vida, con algo increíble que Dios había hecho en su vida. Y eso en verdad me inspiró. Era una persona que yo admiraba tanto. Entonces, pues cuando yo era chiquita, ¿qué haces cuando eres chiquito? Lo que te enseñan hacen, ¿no? Todas las personas. Entonces a mí me enseñaba mi abuelo, te tienes que arrodillar al lado de tu cama y rezar. Pones tus manitas así y vas a rezar antes de irte a dormir, siempre. Y eso hacía. No sabía ni lo que decía, pero eso hacía. Y después, con el ejemplo de mi abuela, cuando llegamos a vivir a Guadalajara, porque bueno, esa es otra historia, pero no se las voy a contar, llegamos a vivir a Guadalajara y vivíamos a 2 cuadras de una iglesia. Entonces, pues me quedaba muy práctico poder ir a la iglesia. Entonces yo todos los días iba a la iglesia. Estaba chiquita y todos los días iba a la iglesia. Y bueno, no había monaguillo en esta iglesia, no había quien le ayudara al sacerdote. Entonces un día, pues yo ahí voy y le toco al sacerdote y le digo, pues, yo le quiero ayudar, que me enseñen cómo ayudar y yo quiero ayudar. Y pues el sacerdote dijo, pues si no hay otra cosa, pues déjenla ayudar. No había otra persona. Entonces yo iba y le ayudaba. Y me acuerdo que me ponía yo de este lado y ahí estaba el sacerdote y entonces me tenía que hincar en algún momento y había una campana y tenía que tocar la campana en ciertos momentos. No antes, no después. Entonces, en ciertos momentos. Luego le tenía que pasar algunas cosas a él para preparar la comunión, todo eso. Y otra cosa que hacía yo,
que yo le llamaba, porque no lo entendía, o sea, créanme que no lo entendía. Yo le llamaba el platito para la baba. O sea, yo no sabía para qué era el platito, o sea, simplemente yo pensaba, era el platito para la baba, entonces pues yo iba y le ponía el platito a la gente cuando recibía la comunión. Y se me hacía muy extraño que después el sacerdote pues tomaba toda la baba y la ponía en una copa. Bueno, yo sé que les iba a causar risa todo esto, pero eso era lo que yo pensaba. Estaba chiquita, no entendía nada, eso era lo que yo creía. Y luego también vivíamos muy cerca de nuestro colegio, entonces pues mi mamá nos mandaba caminando. Todo bien cuando estábamos en la primaria y pues íbamos mis hermanos y yo juntos hasta la primaria, pero cuando yo entré a la secundaria estaba mucho más lejos de la entrada y yo me tenía que ir caminando una cuadra muy, muy, muy larga. La del Fray Pedro de Gante, a lo mejor muchos conocen el Fray Pedro de Gante. Bueno, la cuadra de la primaria a la secundaria es enorme y a mí me daba mucho miedo irme sola. Entonces, todo este camino desde la primaria yo me iba rezando. Un rosario, un Padre Nuestro, lo que fuera, o sea, pero yo iba, Padre Nuestro que estás en el cielo, no sabía ni lo que estaba diciendo, pero yo rezaba todos los días, porque yo pensaba, y esto era un pensamiento que tenía, es real lo que les estoy diciendo, que cada rezo que yo hacía, Dios tenía una libretita y anotaba, ya llevas 20, ya llevas 30, ya llevas 40, muy bien, muy bien. Cada rezo, cada oración que yo hacía, bueno, para mí eran rezos, no eran oraciones, tenía puntos en el cielo. Muchos puntos, entonces pues más lo hacía y más rápido pues para alcanzar a hacer más, ¿no? Entonces mientras más rápido, pues imagínate, pues iba a acumular más puntos. Y esa era mi forma de pensar de Dios. Así creía yo de Dios. Después fue evolucionando todo esto. En algún momento en mi vida también le dije a mi papá que quería ser monja, él me desanimó con esto y cosas así, pero toda mi vida fui como buscando y buscaba este misticismo y buscaba a Dios y tenía sed, tenía hambre de Dios. Y en algún punto en mi vida llegó un libro a mis manos que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo, y ese libro transformó mi vida. Ese día fue el día que yo puedo decir que nací de nuevo. Pude conocer un Dios que nadie me había platicado, que nadie me había contado. Y era un Dios que se manifestaba, que hablaba, que lo podía sentir, que solamente con clamar a Él me escuchaba, que estaba cercano y no lejano. Y muchísimas cosas que leí yo ese libro. O sea, yo nací sola de nuevo. Fue un nuevo nacer, sola. Claro que sé que fue Dios, pero fue sola. Nadie me vino y me compartió, nadie me sentó, oye, haz esta oración y vas a entrar al cielo. Nadie. Y eso fue lo que me sucedió en la vida. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Vamos a leer Mateo 4 primero. Y dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red en el agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme. Escuchen esta palabra, síganme, que es de lo que se trata la prédica. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También lo llamó para que lo siguieran, y ellos, dejando atrás la barca y su padre, lo siguieron de inmediato. Después vemos en Marcos 2 que dice Jesús: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo. Y entonces Leví se levantó y lo siguió. En este punto, cuando yo leí esto, me imaginé a estos discípulos que Jesús llegó y dijo: sígueme.
Y entonces, así tú te levantas como hipnotizada. ¿Verdad que parece así? Parece eso, parece... Lo siguieron. O sea, ¿quién era Jesús? ¿Por qué lo siguieron? ¿No teníamos un Nuevo Testamento? ¿No había quien había hablado de él? Ellos en realidad ni siquiera sabían que era el Mesías. ¿Cómo? ¿Dejaron todo y lo siguieron? Así me dije yo, no, bueno, eso está tremendo. Pero me fui a Lucas 5. Chéquense Lucas 5. Vamos a leer esto. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús hablaba como nadie, predicaba como nadie. Todos se sorprendían de su sabiduría. Personas tenían hambre de él y corrían a buscarlo. Y dejaron todo para ir a escuchar. Dice, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, aquí está el mismo, de Mateo, Simón Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, ahí están los otros discípulos, Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados de Jesús. Y respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Bueno, pues aquí vemos que Mateo es como mi marido. Al grano. Mateo dijo, Jesús dijo, vengan, síganme. Dejaron todo y lo siguieron. Pero Lucas nos da todo el panorama completo. Lucas habla de los detalles. Lucas habla de las pequeñas cosas. Todo eso lo necesitamos saber, ¿sí o no? Si te quedas con la primera historia es como raro. ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué dejaron todo y se fueron tras de él? Pero si escuchas la segunda historia dices, ok, ya entendí. Por supuesto, Dios se manifestó poderosamente a ellos. Ellos se dieron cuenta de quién era. De hecho, no sabían ni siquiera quién era. Era sorprendente. O sea, ¿qué es esto? Ellos se dedicaban a la pesca y sabían que en esa hora y en ese momento no iban a pescar nada. Sin embargo, sucedió un milagro. Pero además del milagro, lo escucharon hablar. Creyeron a la palabra que él estaba diciendo. Creyeron, escucharon su palabra. Y entonces por eso dejaron todo y lo siguieron. Más lógico, ¿verdad que sí? ¿Quién es Jesús? Colosenses 2 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.
toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Quiero que pienses esto. El creador del mundo, el dueño de todo lo que hay, todo lo que existe. Un Dios grande, poderoso, misericordioso, infinito. Un Dios creador, un Dios proveedor, un Dios sustentador, un Dios que todo lo sabe, el principio y el fin, el alfa y el omega. Deja todo lo que lees, se despoja a sí mismo y viene a esta tierra como una humilde persona para ser tu Salvador y mi Salvador y para relacionarse contigo y conmigo. Ahora déjame platicarte algunas cosas que estuve estudiando. Me encanta observar el cosmos, que la Tierra, que el Sol, que la Luna, que las estrellas, que todo lo que van descubriendo, que estos telescopios impresionantes que llegan a lugares infinitos y todas esas cosas a mí me atrapan, me llaman muchísimo la atención. Y quiero darte algunos datos solamente para que, a lo mejor ya lo sabes, pero mira esto. La Luna tira de la Tierra como si fueran unas cuerdas con una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción hace que nuestros mares no se salgan de su sitio. Hacen que el agua esté en el lugar en donde debe de estar. Que no se salga de sus límites. ¿No es impresionante esto? Que esta luna tiene que ver esto con la Tierra. Ahora piensa en esto, ¿ok? Te voy a dar datos. La luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Y está 400 veces más cerca de la Tierra. Pero también es 4 veces más chiquita que la Tierra. ¿Qué onda con los números? Exactos y perfectos. Ni más ni menos. Números exactos, números perfectos. Está a 386,000 kilómetros de la Tierra. Ahora vamos a ver el Sol. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y en el Sol podrían caber 1,300,000 tierras. Es de ese tamaño. 1,300,000 tierras. Y este Sol, que no es una materia, es como un gas ardiente, tiene 75% de hidrógeno y 25% de helio. Así de exacto. Ni tantito más, ni tantito menos. Para que arda como arde por millones y millones de años a 5,500 grados centígrados. ¿Cómo ves? Si la Tierra estuviera más cerquita del Sol, nos quemaríamos. Si estuviera más lejos del Sol, nos congelaríamos. Está en el sitio exacto. Si la Tierra fuera un poquito más grande, se saldría de su lugar de gravitación. Y si fuera más pequeña, no habría vida. Tampoco. Todo esto es exacto. Ahora quiero que escuches lo que dice Isaac Newton después de haberse dado cuenta de todo esto. Dice, él era físico de cálculo diferencial e integral y dice, el sistema tan hermoso formado por el Sol, planetas y cometas, solo puede provenir del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como el Señor por encima de todo. Y a causa de su dominio es llamado Señor Dios. A este matemático físico Dios se le manifiesta mostrándole cálculos exactos, numeritos,
Cuando este hombre se pone a ver, dice, ¿qué es esto? O sea, no hay manera de que esto esté hecho al azar. Ahora mira lo que dice Darwin. Me parece que el principal argumento para comprobar la existencia de Dios es la imposibilidad de concebir que este universo grandioso y maravilloso, incluyendo nuestros seres conscientes, haya surgido por la casualidad. Así que yo no sé si tú crees en el Big Bang. Después de todo lo que te acabo de decir, lo único que puede causar es un poquito de gracia. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Ven el edificio este enorme que están haciendo aquí enfrente? Bueno, antes de que lo hicieran, había un agujero enorme aquí que duró un buen rato por la pandemia. Ese hoyo enorme se llenaba de agua, pero ahí lo dejaron abandonado. Ahora imagínate que tú y yo fuéramos y le dijéramos a los arquitectos del edificio, pues aviéntate aquí un chorro de metal y luego aviéntate unos castillos y luego échale un chorro de cemento y luego aviéntale ahí grava y aviéntate pues con todo lo que se necesita para la construcción. Y luego avienta una bomba y ¡pum! ¿Va a salir el edificio? ¿Verdad que causa risa? Big Bang. El origen del universo, la teoría del Big Bang, la gran explosión. La ciencia actual cree y afirma que el universo en el que estamos nació mediante una gran explosión inicial, hace unos 13.700 millones de años, cuando aún no había estrellas ni galaxias, y cuando el universo empezaba a hacerse materia. O sea, protones, neutrones, materia, cemento, grava, tierra. ¿Quién sabe tú de dónde agarró el universo eso? Y de repente, ¡pum! ¡Vale! Una explosión. Y aquí estamos. Tú y yo. Con toda esta creación, con toda esta tierra, con todos estos árboles, con todos estos animales, con todo esto que existe a nuestro alrededor, que si tú estudias una hormiga te sorprendes, y si estudias un elefante también, y si estudias una montaña también, y si estudias las estaciones. La Tierra tiene un eje que tiene 23 grados, de acuerdo al Sol. Si no existiera este eje con 23 grados de inclinación, no habría estaciones. La Tierra da la vuelta en sí misma en este eje cada 24 horas, por eso tenemos día y noche. Si no existiera eso, no estaríamos aquí. La Tierra gravita alrededor del Sol. Hace esto por un año. Si no existiera eso, no estaríamos aquí. Hay tantos detalles tan hermosos, como dice el salmista, solamente de ver tu creación, digo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para que tengas cuidado de nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo para que Dios, ese Dios de esta creación tan impresionante, haya puesto sus ojos en ti y en mí? Y nos llame hijos. Y te dice, ven, sígueme. Ese es Jesús. Este es Dios. Este es Jesús, este es Dios. El pastor Stanley dio una de sus predicaciones más cortas, menos de 15 minutos, con 9 puntos de lo que significa ser un seguidor de Dios. Porque Dios no la pone fácil. Dios no la pone muy fácil. Vino Jesús a enseñarnos un camino. Vino Jesús a decirle a sus discípulos, vayan, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos, enséñenles a seguirme, a hacer todo lo que yo les enseño. Y básicamente en 3 años Jesús enseñó estos 9 puntos. El primero, nacer de nuevo.
Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús mismo, antes de ir y elegir a todos sus discípulos, llegó con Juan y le dijo, bautízame. Juan le dijo, ¿qué? No soy ni digno de desabrocharte las sandalias. ¿Cómo que te vas a bautizar? Dice, es necesario que me bautice. Jesús estaba marcando un antes y después. Era el principio de su ministerio. El bautizo significaba, dejo lo que estaba haciendo antes y voy a lo que necesito hacer ahorita, a lo que vengo, a lo que vine a esta tierra. Eso marcó el bautizo de Jesús, un antes y un después. Y eso es lo que marca el nuevo nacimiento en nuestra vida, un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Donde tu vida no puede ser la misma. Donde tu vida no puede ser igual. Y entonces te conviertes en una persona que ora. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración. Oren sin cesar. ¿Qué es la oración? Es platicar con Dios, comunicarnos con Dios. Yo de chiquita no entendía eso, pues rezaba y rezaba y rezaba. No sabía ni lo que estaba diciendo. Pero una vez que entiendes que te comunicas con Dios y que Dios además te oye y que está cercano a ti, cambia tu mente, cambia tu forma de pensar y de ver a Dios. Escucharlo. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Dios habla. Dios te habla. Todos los días Dios te habla. No sé si lo escuchas. Tal vez necesitas prestar atención, pero Dios te habla. Creer en Él. Juan 3:16. Espero que se la sepan. Cita bíblica más importante que todo el mundo se sabe. Creo que hasta en las bolsas de Forever 21 están. Así que, a ver si lo repites conmigo, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que necesitas tener en tu vida, creer en Él. Pero creer de la manera correcta. Tener el Dios correcto en tu vida. Si tú tienes un Dios muy pequeñito, así vas a vivir. Con un Dios pequeñito. Necesitas ver la grandeza de Dios todos los días para creer correctamente. Jesús mismo no pudo hacer milagros donde nació porque no creían en Él. Pudo hacer muchos milagros en otros lados, pero lo importante para los milagros es creer en Él. Y creer en un Dios grande, misericordioso, poderoso, proveedor, sustentador. Cuando tú crees todas estas cosas acerca de Dios, Él lo hace en tu vida. Porque tu fe es muy importante para cada cosa que tú deseas de Dios. Obedecerlo. Muy fácil. Juan 14:23. El que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y viviremos en Él. Obedecerlo. Obedecer su palabra. Necesitas conocer la palabra de Dios para obedecerla. ¿Fácil, sí o no? No sean mentirosos. No es fácil. Leer la palabra todos los días. Hacerla tu roca, pararte en ella. Ser lo que Dios dice que eres. Hacer lo que Dios dice que hagas. Claro que no es fácil. Se necesita coraje. Amarlo con todo tu ser. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. ¿Fácil? Ahora sí, ¿verdad? No es fácil.
Pero es un constante decirle, Señor, manifiéstate a mí, quiero verte, quiero ver tu hermosura, quiero ver tu grandeza, quiero enamorarme más de ti. Quiero cambiar mi ser todos los días, amarte con todo lo que soy, compartirlo con otros. Porque cuando tú tienes todas las anteriores, lo único que te queda es compartirlo. No te puedes quedar con eso, no te puedes quedar con esa riqueza, no te puedes quedar con el tesoro para ti solo. Tienes que ir a dárselo a los demás, tienes que compartirlo con el caído, tienes que ayudar al que necesita, tienes que decirle a alguien, hey, Dios existe. Existe en mi vida, se ha manifestado en mi vida, ha cambiado mi vida, soy una persona diferente por Él. Y es lo mismo que puede hacer por ti, porque también te ama. Servirle a Él. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y estar, bueno, lo dejó hasta el último, el pastor Stanley. Número 9, estar dispuesto a sufrir por Él. Mateo 5:11 dice, bienaventurados son cuando se burlan de ustedes, los persiguen, mienten acerca de ustedes por ser mis seguidores. Tampoco es fácil. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A que hablen de ti? ¿A que mientan de ti? ¿A que digan cosas de ti? ¿A que te rechacen? Yo recibí mucho rechazo de amigas. Uy, no, ya la aleluya. Ya no eres el alma de la fiesta. Ya eres muy aburrida. Pues hay pérdidas. Cuando sigues a Jesús hay pérdidas. Cuando sirves a Jesús y cuando lo sigues, habrá cosas que tienes que dejar atrás. Habrá amistades que tú mismo tienes que dejar, que no te convienen. Sufrir, sufres. Cuando te gusta la tomadera y Dios te dice, deja eso, sufres. Cuando te gusta fumar y tienes que dejarlo porque Dios te dice, tu cuerpo es donde yo habito y yo quiero que estés bien. Sufres. Cuando tienes que dejar el chisme, cuando tienes que dejar las cosas malas de tu vida, cuando tienes que dejar de ser egoísta, mentiroso, tantas cosas, sufres. Qué fácil es irte como gordo en tobogán. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es muy fácil. Dice que es muy estrecho el camino de Dios. Es muy estrecho. El otro camino es anchote, anchotototote. Toda la diversión, todo lo que te dice este mundo. Y vive al máximo y no te arrepentirás. Y YOLO. Y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que te dice el mundo. Pero lo que te dice Dios, mis seguidores, son estos 9 puntos. Pero ¿y cómo no seguirlo a Él cuando Él es quien es? ¿Cómo no seguirlo a Él cuando entiendes su amor, su grandeza, su misericordia, su poder? ¿Cómo no seguirlo a Él cuando te das cuenta de que es un Dios infinito y misericordioso? ¿Cómo no seguirlo a Él? ¿Cómo no? Cuando te conquista, cuando te enamora, con sus lazos de amor viene y te llama. Así como llegó con Pedro, así como les mostró a estos científicos y a muchos más, en lo que hacen, en su vida diaria. Se ha mostrado, yo sé que se muestra tu vida en tu vida diaria. Solamente que somos pocos o son pocos los que se dan cuenta de su amor, su poder, su misericordia, sus milagros. Pero si prestas un tantito de atención todos los días de tu vida, respirar es un milagro. ¿Qué tal si cierras tus ojos y Señor, en verdad eres un Dios tan, tan precioso.
y seguirte es un privilegio, Señor. No es remate, no es rebaja. Seguirte, Señor, es el puesto más alto al que podemos pretender tener. Seguirte, Señor. Y que tú nos llames, que tú hayas puesto tu mirada en nosotros, que tú nos llames hijos, que tú te hayas despojado de todo lo que tú eres para venir a esta tierra a mostrarte a nosotros, morir en esa cruz por nosotros, resucitar, perdonarnos, darnos una gracia inmerecida, darnos tantas y tantas cosas. Y de verdad, Señor, perdón porque a veces ni lo vemos, Señor. Ni cuenta nos damos de tu amor, de tus lazos de amor a nuestra vida, Señor, de tu abrazo, de tu consejo. Tú eres Elohim, el creador, el sustentador de todo. Tú eres el Dios todopoderoso, Jehová. Tú eres el Dios de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Tú eres nuestro sanador. En tus llagas llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades. Tú nos puedes sanar, tú nos puedes liberar. Te place venir a morar dentro de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos indignos de este llamado, somos indignos de ti. Así como Pedro se arrodilló delante de ti, Señor, somos pecadores, somos egoístas, y aún así nos amas, nos abrazas, nos bendices, nos llamas. Gracias por tu llamado, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada persona en este lugar. Danos esa perspectiva de ti, Señor, diferente, donde podamos ver tu hermosura y tu grandeza, Señor, y no minimizarte, Señor, no hacerte pequeño, Señor. Creemos en ti, en tu poder y en tu amor. En el nombre de Jesús, amén.